Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo, para sorpresa de nadie, estoy resfriado. Así que, bueno, hay un cable acá que está molestando. A ver si ahí salió. Vamos a estar en el día 127 de la lectura de la Biblia en el año, leyendo primero de Samuel 3 al 5 y también Hechos capítulo 2. Así que comencemos y dice la palabra de Dios así. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse, y no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel, y él respondió, aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor lo volvió a llamar, Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Elí respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, y fue a Elí, y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho, y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, estoy a punto de hacer una cosa en Israel la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y él no los reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Así que Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. Y Elí dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes. Así te haga Dios, y aún más, si me ocultas algo de todas las palabras que él te habló. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Samuel creció, y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Primero de Samuel, capítulo 4. La palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Cuando Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos, acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron a como a 4000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros, de Silo, el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto del Señor, de los ejércitos que está sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron,
¿Qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento, y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron, Dios ha venido al campamento. Y añadieron, ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Cobren ánimo y sean hombres, oh filisteos, para que no lleguen a ser esclavos de los hombres, como ellos han sido esclavos de ustedes. Sean hombres, pues, y peleen. Los filisteos pelearon. Israel fue derrotado, y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30.000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada, y murieron Ofni y Finehés, los dos hijos de Eli. Y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla, y llegó aquel mismo día a Silo, con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en su asiento, junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad, y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Al oír Elí el ruido de los gritos, dijo, ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. El hombre le dijo a Elí, yo soy el que vine del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío? Preguntó Elí. El que trajo la noticia respondió, Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Finehés, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, y se rompió la nuca, y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de Finehés, estaba encinta y a punto de dar a luz, y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de parto. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron, no temas, porque has dado a luz un hijo. Ella no respondió ni prestó atención, pero llamó al niño Icabod, y dijo, se ha ido la gloria de Dios, porque ha sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Ella dijo, se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. Primero de Samuel capítulo 5. Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Entonces los filisteos tomaron el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, vieron que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al día siguiente, otra vez Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Por tanto, hasta hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguno de los que entra en el templo de Dagón, pisan el umbral de Dagón en Asdod. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod, y los desoló, y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que les sucedía, dijeron, el arca del Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros, y sobre Dagón nuestro Dios. Así que enviaron a buscar e hicieron venir a todos los príncipes de los filisteos, y les dijeron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Que se traslade el arca del Dios de Israel a Gat, respondieron ellos, y trasladaron el arca del Dios de Israel. Pero después que la habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, causando gran confusión, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, saliéndoles tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón,
Y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas clamaron y dijeron: han traído el arca del Dios de Israel hasta nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Por tanto, mandaron reunir a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: saquen de aquí el arca del Dios de Israel y que vuelva a su sitio, para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Porque había un pánico mortal por toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy pesada allí, y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Bien, lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a avanzar a Hechos capítulo 2. Que dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó, y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de la maravilla de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea, y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas en la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, aunque venga el día grande y glorioso del Señor. Antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por mano de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra
de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, con certeza, toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, Hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Bien, lo dejamos hasta acá. Primero de Samuel 3 al 5 nos muestra cómo Dios llama a Samuel, cómo Dios comienza a hablar después de un tiempo no menor al pueblo por medio de esta persona, marcando también un comienzo importante para Israel, que es lo que se va a ver después precisamente. Bueno, en el libro de Hechos Dios comienza también a hablar, en este caso, a todo el mundo por medio de sus testigos, que el Espíritu Santo los capacita, los fortalece, les da poder para iniciar este periodo que es crucial para la fundación de la iglesia. También se ve ahí como el comienzo de algo importante. Bueno, hay un error que se comete en el libro de Samuel, que es pensar que el arca les daría la victoria, que por si el arca llegaba al lugar, de hecho los enemigos también lo pensaban así incluso, si el arca llegaba al lugar les daría la victoria. Y básicamente la religiosidad externa sin considerar a Dios no era de las prioridades en aquel entonces. Nos recuerda también que el Espíritu Santo es algo que va más allá de prácticas religiosas, es algo que no puede ser manipulado con lo que uno haga, sino que Él obra conforme a su voluntad y en relación también a lo que su propia palabra ha revelado. Si uno nos llama simplemente a señales externas de religiosidad como el arca o cosas más actuales que podemos también aplicar hoy día. Bueno, Israel es confrontado mediante esta derrota, mediante lo que se le cuenta a Elí, su muerte, la muerte de los dos hijos y varias cosas, sobre todo el tema de que el arca haya sido llevado, y así el pueblo comienza a darse cuenta de que hay un problema grave y profundo. Bueno, Dios muestra también su poder por medio de la manifestación de lenguas en el libro de Hechos y cómo esto se ve después no solamente en esas señales, sino que también en toda la vida que tenían las personas. No era que hicieran una cosa u otra en cuanto a la religión, sino que en cómo llevaban a cabo el amor los unos a los otros, el compartir, la generosidad, las oraciones, todo, la comunión. Así que en eso se basa el poder de Dios en el libro de Hechos. Bueno, vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque podemos compartirla, leerla, recibirla mediante este medio, y gracias porque puedes seguir hablando de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender lo precioso que eres tú y cuánto necesitamos de ti, de no encontrar satisfacción, Señor, en cosas de este mundo, sino que buscarla, Señor, en lo más profundo, en tu palabra, en el amor que tú nos tienes, Señor, y en rogarte a ti que llenes nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.